Hola, el 17 de febrero, en el marco del proyecto Conéctate, emitimos una webinar en la que analizamos el desempeño de los estudiantes de origen latinoamericano en el sistema público de enseñanza secundaria de Toronto. En aquella oportunidad nos acompañaron Aviva Maher y Daniela Sachs, estudiantes de antropología y economía respectivamente, que estudian además español en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, y Angie Barreno y Juan Póveda del grupo Teach to Learn, que nos ayudaron a comprender mejor la realidad que describen los datos fríos que veremos a continuación. Por problemas técnicos no fue posible guardar la grabación de aquella jornada, por lo que hemos decidido reconstruirla en todo lo que nos fue posible. Comencemos entonces. Ante todo, un agradecimiento. Las imágenes que acompañan la presentación pertenecen a murales de la artista Rosalía Torres, realizados para la Smithsonian Institution, y los datos utilizados han sido extraídos de publicaciones oficiales del Toronto District School Board. Hacia el fin de la primera década del siglo, la comunidad que de alguna forma había pasado desapercibida. El censo 2006 del TDSB había puesto en evidencia que la tasa de abandono escolar de los y las adolescentes de origen hispano-latinoamericano estaba entre las dos más altas de todas las comunidades consideradas. 4 de cada 10 estudiantes de ese origen abandonaba sus estudios o, para expresarlo desde otro punto de vista, el sistema escolar había demostrado ser incapaz de retenerlos. A casi una década, en el correr de este año y en 2019, se irán conociendo los datos del censo 2017, pero nos ha parecido pertinente comenzar a reavivar el debate acerca de este tema repasando las últimas cifras oficiales que se conocen, que, si bien muestran algunos avances respecto a las conocidas en 2009, son igualmente preocupantes. La idea es, en primer lugar, colectivizar datos que importa conocer, porque solo conociendo la realidad se pueden encontrar las herramientas adecuadas para transformarla, y, en segundo lugar, impulsar un debate que atraviese a toda nuestra comunidad, ya que en una cultura democrática es imprescindible debatir y participar en todo aquello que afecta a todos. Veamos en primer término este cuadro, y queremos hacer antes que nada una aclaración. La primera columna está en inglés para recoger a cabalidad las palabras y los conceptos que se utilizan en este tipo de estadísticas en Canadá, y podríamos decir en Canadá y además en Estados Unidos. Nos puede resultar extraño que en pleno siglo XXI se hable de razas, y nos puede parecer raro que se dé por existente un grupo racial latin o un grupo racial mixed, pero este es el modo en que se realizan estas investigaciones, y para entender sus resultados hay que tener en cuenta también las ideas, los estereotipos y las confusiones propias de las personas que realizan el estudio. Volvamos al cuadro. Según se desprende de él, y como veremos también en los cuadros siguientes, los chicos descritos como latinos ocupan en la high school uno de los dos peores lugares, tanto en términos de abandonos como en términos de graduaciones.
Los números absolutos han mejorado si se los compara con los descensos anteriores, pero no ocurre lo mismo con los números relativos. Las mejoras que se han experimentado, enfaticemos esto, las han experimentado todos los grupos. Esas mejoras pueden deberse a mejoras generales en el sistema de enseñanza o a cambios en los criterios de evaluación o a esfuerzos especialmente dirigidos a que los estudiantes no abandonen el sistema antes de haberse graduado, pero implican una mejora generalizada dentro de la cual el grupo de estudiantes latinos muestra un rezago con avances mínimos. Pasemos a la diapositiva siguiente. En este segundo cuadro, los chicos han sido asignados a una categoría diferente, el idioma de origen, que es en general el que se habla en el seno familiar. El porcentaje de graduados cuando se realiza esta nueva asignación es menor, 65%, mucho más cercano a las cifras de 2009. Vale la pena detenernos en este cuadro por lo siguiente. El grupo de estudiantes definidos por el idioma que se utiliza en su hogar incluye a estudiantes que han arribado a Toronto junto con sus padres a diferentes edades, es decir, inmigrantes de primera generación, y también a estudiantes que han nacido en Canadá y que han desarrollado todo su proceso educativo aquí, es decir, lo que se conoce como inmigrantes de segunda generación. En el cuadro siguiente, a propósito de esto, nos encontraremos con una sorpresa. En este cuadro, los mismos chicos han sido asignados según sus lugares de nacimiento y nos detendremos un poco más en él porque muestra algunas cosas muy interesantes. Como vemos, los porcentajes de abandonos, retrasos en la graduación y graduaciones vuelve a ser casi idéntico al del primer cuadro. Ya no estamos en el segundo peor lugar, sino en el tercero, aunque como los chicos negros han sido reasignados en dos categorías, Caribe anglófono y este de África, aparecen ocupando los dos lugares, haciendo pasar a los chicos nacidos en Latinoamérica a un tercero. No se trata entonces de que estemos mejor ubicados, sino que hay reasignación de las categorías. Hemos colocado al lado de las cifras de abandono de 2012 las cifras que se registraban en el estudio de 2009 para poder compararlas y apreciar que, como habíamos visto en el primer cuadro, hubo sí una mejora entre ambos periodos, pero acerca de esa mejora pueden hacerse tres salvedades. En primer lugar, la mejora se ha dado en todos los grupos y puede deberse tanto a mejoras en los procesos de enseñanza como a cambios en el modo de medir los resultados. En segundo lugar, los grupos con mejores y peores resultados siguen siendo los mismos. Y en tercer lugar, la suma de los abandonos más los retrasos en la graduación de los chicos latinos, 34%, es apenas un 6% menor a la cifra de abandonos de 2009. Un retraso, por supuesto, no puede equipararse a un abandono, pero como veremos más adelante, el resultado en términos de acceso posterior a estudios postsecundarios y o al mercado de trabajo puede ser el mismo. Pero no estaría bien dejar este cuadro sin detenernos en un dato para el cual no tenemos una explicación, pero debería ser objeto de atención especial por todas las dudas que genera. Las tasas de graduación de los chicos que en este cuadro son definidos como nacidos en Latinoamérica son un 5% más altas que las tasas de graduación que veíamos en el cuadro anterior, en el que se analizaban el rendimiento de los chicos según el idioma que se habla en la familia. Esto sugiere que el éxito escolar de los chicos de primera generación,
quienes emigraron a diferentes edades junto a sus padres, es superior al éxito de los chicos de segunda generación, es decir, los nacidos en Canadá. Estamos frente a una paradoja interesante y, si se me permite la expresión, estremecedora. Los chicos representados en este cuadro pertenecen a familias que ya han realizado el proceso de adaptación y ellos además hablan inglés fluidamente y están en su país. Cabría pensar que su rendimiento sería mejor y no peor al de los chicos que han debido vivir ellos mismos los procesos de adaptación y aprendizaje de una nueva lengua. Antes de seguir adelante en el análisis de los datos, hagamos un alto para resumir en 4 puntos lo que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, todas las comunidades han mejorado sus tasas de continuidad y de graduación y la comunidad de origen latinoamericano ha registrado un progreso que podemos definir como porcentualmente importante. En segundo lugar, si bien ha habido una mejora en las cifras de abandonos, la mejora en cuanto al número de graduados es menor al 10% en todo el periodo considerado. En tercer término, la cifra de 65% de graduados, cuando se tiene en cuenta el idioma familiar, frente a la cifra de 70% cuando se considera la región de origen, podría estar evidenciando que la tasa de graduaciones en la primera generación es mayor que en la segunda, y esto es algo alarmante que debería ser investigado. En cuarto lugar, los jóvenes de nuestra comunidad siguen estando en el penúltimo lugar y sus problemas parecen ser muy similares a los que enfrenta la comunidad negra, ya se trate de chicos nacidos en Canadá como de los originarios del Caribe anglófono o el este de África. De ello, cabe deducir que la búsqueda de respuestas debería incluir componentes interculturales y una colaboración estrecha entre ambas comunidades. Pasemos ahora a considerar otro aspecto de esta compleja realidad. Una década atrás, solo el 40% de los puestos de trabajo de Toronto requerían estudios postsecundarios. Pero eso ya no es cierto y de acuerdo a Deb Matthews, ministra de Advanced Education and Skill Development, el 70% de los nuevos trabajos que se creen en Ontario en el futuro inmediato requerirán algún tipo de certificación postsecundaria, college, universidad o similar. Por lo tanto, en el futuro de un o una joven ya no importa si ha completado sus estudios de high school, sino cuál será su formación posterior. Veamos ahora qué pasa con los chicos después que se gradúan. Tenemos aquí los porcentajes de quienes han aplicado con éxito a instituciones de educación postsecundaria, ya sea universidad o college, y quienes o bien no han aplicado o lo han hecho sin éxito. Ya no estamos en el segundo peor lugar, sino en el primero. En el peor lugar en aplicaciones y en el peor lugar en la suma de no aplicaciones más rechazos, que sumadas dan 40%, por lo que volvemos a aquella fatídica cifra que tanto nos alarmó en 2009. Ya no se trata de aquel 40% de abandonos en la enseñanza secundaria, sino de un 40% de no acceso a la enseñanza postsecundaria. Eso, en un mundo en el que desaparecen los viejos trabajos y en el que el acceso al mundo laboral estará definido por los estudios postsecundarios, implica para estos jóvenes una casi segura condena a los empleos de baja remuneración y baja estabilidad. Vemos que la suma de los porcentajes
universidad más college de los chicos del este asiático es el doble que esa misma suma entre los chicos latinoamericanos. Y que aún los chicos negros, que en la serie de gráficos anteriores tenían porcentajes de graduación levemente por debajo de los latinos, cuando se mide lo que sucede inmediatamente después de la graduación, mejoran. Por supuesto, no nos detenemos en esto para hacer una suerte de competencia enfermiza, sino para destacar que al terminar la secundaria, los chicos de origen latinoamericano perciben, por alguna razón o por una suma de razones que deberíamos conocer mejor, menos incentivos que todos los demás en seguir estudiando. Lo que hemos visto en el cuadro anterior lo reencontramos en el cuadro en el que se asignan los chicos según lugar de nacimiento. Nuevamente vemos que dejamos de estar en el penúltimo lugar, pero solo porque en esta división los chicos de la comunidad negra se dividen en tres categorías. Pero sobre todo lo que podemos ver es que nuevamente los estudiantes nacidos en Latinoamérica tienen una tasa de ingreso a la educación postsecundaria 45.6%, superior a la de los chicos definidos como latinos, 39%, lo que vuelve a sugerir que los chicos de segunda generación tendrían un rendimiento inferior a los chicos de primera. Hagamos, antes de pasar a los próximos gráficos, un nuevo resumen. En primer lugar, los jóvenes de nuestra comunidad tienen las cifras más altas de no aplicación y/o no aceptación en instituciones de enseñanza postsecundaria, 61%. En segundo lugar, los jóvenes de origen latinoamericano ocupan el último lugar en el acceso a estudios postsecundarios, 39%, y nuevamente el desempeño de la segunda generación parece estar por debajo de los resultados de la primera. Y en tercer lugar, si se toma en cuenta el porcentaje de abandonos en 2006, 36% antes de la graduación en high school, y se lo compara con el porcentaje de estudiantes que aplicaron con éxito a estudios postsecundarios en 2012, el 39%, cabe concluir que el esfuerzo realizado por el sistema de enseñanza, por los chicos, por sus familias y por la comunidad en su conjunto, parece haber estado demasiado enfocado en un objetivo, la graduación, que hoy es ya un objetivo totalmente insuficiente y totalmente insatisfactorio. Veamos ahora, para finalizar, lo que podríamos denominar cartografías familiares. Es sabido que las características de la familia tienen una vital incidencia en el desempeño escolar y a continuación veremos algunos datos que ayudan a entender la compleja trama de desafíos que deben enfrentar los y las jóvenes de contextos desfavorables en general y los de origen latinoamericano en particular. En este cuadro vemos la incidencia de las características familiares en el desempeño de y las expectativas respecto a los estudiantes con independencia de su origen. En este cuadro se presentan en la columna de la izquierda las características familiares que más incidencia tienen en los resultados del proceso educativo de los estudiantes. Por ejemplo, la biomonoparentalidad, el nivel educativo de los padres o la ubicación socioeconómica del núcleo familiar. Nos detendremos solo brevemente en las dos primeras para observar cómo los estudiantes de hogares monoparentales tienen el doble de no aplicaciones a la enseñanza postsecundaria, 40.2%, que los estudiantes provenientes de hogares biparentales, 21.7%. Y cómo los chicos que provienen de hogares cuyos padres han completado la high school,
o menos tienen mucho más que el doble de no aplicaciones, 38.9%, que los estudiantes cuyos padres han accedido a la universidad, el 15.6%. Estos porcentajes, hay que repetirlo, no corresponden a los estudiantes de origen latinoamericano, sino que son las cifras que corresponden a todos los estudiantes del TSB. Nos importa esto para apreciar mejor el gráfico que veremos a continuación. En este gráfico, el TSB nos muestra las características de los hogares de los estudiantes que se han autodefinido como de origen latinoamericano y nos los ha separado entre sud- y centroamericanos. Se trata de chicos de primera, de segunda e incluso tercera generación de inmigrantes. Antes de seguir adelante, nos podríamos hacer la pregunta de dónde colocará el TSB a los estudiantes de origen mexicano, ya que todos sabemos que México no está ni en Sudamérica ni en América Central. Pero ese tipo de detalles no parecen estar entre las preocupaciones de quienes están a cargo de realizar este tipo de estudios. Volvamos entonces al gráfico. En él están definidas 4 de las características principales a la hora de definir la vulnerabilidad de los estudiantes a las circunstancias de su entorno, particularmente las socioeconómicas. Están la monoparentalidad, la presencia de 3 o más niños en el hogar, el nivel educativo de los padres y la pertenencia a los 2 niveles más bajos de ingresos. Como podemos ver, con la única excepción de que los hogares de origen sudamericano tienen menor cantidad de hijos que la media de los hogares del TSB, en todos y cada uno de los otros ítems, los hogares latinoamericanos y en especial los centroamericanos presentan situaciones de vulnerabilidad superiores y muy superiores a la media. Y lo que sabemos para complejizar aún más este panorama es que ninguna de estas características se da de modo aislado, sino que confluyen siempre más de una de ellas sobre la misma persona, fortaleciendo su impacto. Podríamos seguir afinando el análisis, pero de lo analizado hasta aquí se pueden extraer algunas conclusiones con las que resumir lo que hemos visto en esta sección y dar por finalizada esta webinar. En primer lugar, existen características familiares que influyen en el desempeño escolar, pero en el contexto del TSB hay factores como la monoparentalidad, la escolaridad de los padres o el contexto socioeconómico que determinan diferencias sumamente marcadas. En segundo lugar, en cada una de las características familiares que determinan mayores dificultades para los estudiantes, monoparentalidad, feminización de las responsabilidades, familias con 3 o más hijos, baja escolaridad de los padres, etnicidad y pobreza, las familias de origen latinoamericano presentan valores más adversos que el promedio. Y en tercer lugar, esos factores adversos no solamente son factores de riesgo tomados por separado, sino que se potencian entre sí y seguramente se suman a estereotipos negativos, bajas expectativas, desafectación y a una racialización del fracaso en forma de profecías que contribuyen a su propio cumplimiento. Seguiremos con este tema tratando de escuchar las voces de quienes tienen una vivencia directa del problema y veremos a través de ellas que existen múltiples puntos de vista desde el que abordarlo. Esa tarea que hemos comenzado en el marco de Conéctate excede las posibilidades de este proyecto, pero tanto Latinas en Toronto como las instituciones y organizaciones que han colaborado con nosotros nos proponemos continuarla. Porque, como nos enseñaba John Donne, ninguno de nosotros es una isla
Cuando alguien se pierde, su pérdida nos disminuye y no podemos preguntar por quiénes están doblando las campanas, porque están doblando por nosotros. Por el momento entonces, chao, seguimos más adelante.